Y sí, cuando Howard Carter descubrió el 4 de noviembre de 1922 el primer escalón de la tumba de Tutankamón, realmente ya conociera lo que hubiera allí dentro, quizás desde años antes. La historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón es seguramente una de las más fascinantes de la historia de la arqueología. Siempre decimos que la realidad supera a la ficción, y en este caso yo creo que con sobradas evidencias. El hallazgo está relacionado no solamente con un elemento humano, la búsqueda incesante, intuitiva, y también con una idea muy clara, ¿no?, de una persona que conocía como nadie la estructura, la historia y la arqueología del Valle de los Reyes. Esa persona era Howard Carter, sobre la cual luego se ha generado una especie de leyenda negra que nada tiene que ver con la realidad de la persona, ¿no?, con su carácter, sus virtudes, sus defectos, como tenemos absolutamente todos. La historia del hallazgo, como digo, comienza un 4 de noviembre del año 1922, con la aparición de ese primer escalón. Ya hablamos en otra ocasión, en otro vídeo aquí de dentro de la pirámide, la leyenda urbana, ¿no?, de si un niño que era aguador y descubrió el peldaño. Todo eso es una falacia, no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Lo que sí que es curioso es que, observando algunas de las fotografías de ese momento, de esos momentos iniciales del descubrimiento de la tumba, observamos cómo existe un muro haciendo esquina, pues casi justo en la horizontal, ¿no?, de la propia puerta, como vemos en esta fotografía, donde aparece un niño delante de esa puerta, y por encima ese muro formado con bloques de piedra que en teoría fue colocado ahí tiempo antes por Howard Carter para evitar que cayeran escombros procedentes del paseo, ¿no?, que va a dar a la tumba de Ramsés VI, que está a unos metros por encima, una de las tumbas más visitadas del Valle de los Reyes. Bueno, pues más de un investigador ha planteado la posibilidad de por qué Howard Carter hizo una esquina perfecta, encuadrando, enmarcando la entrada de la tumba de Tutankamón, si realmente ahí no sabía que pudiera aparecer absolutamente nada, ¿no? Esto hace sospechar con la idea, ¿no?, de que quizás Carter era consciente de lo que había en ese lugar del centro del valle. Sabemos que él había estado buscando con ahínco, con denuedo, la tumba del faraón niño, y solamente en ese momento clave de la historia de la arqueología, en 1922, el 4 de noviembre, aparece el primer escalón. Realmente es algo bastante misterioso. Otro detalle sintomático es que, por ejemplo, cuando aparecieron los escalones y él rebajó un poco la tierra, descubrió al final de la escalera, no sabía que eran 16 escalones porque no vació toda la hondonada, todo el agujero que estaba cubierto por la tierra, descubrió la parte superior de una puerta, ¿no?, con un dintel de madera, que era lo que él estaba buscando, porque sabía que bajo ese dintel de madera siempre había una puerta de acceso. Descubrió que la mampostería, con ese recubrimiento de yeso, bueno, pues nos estaba anunciando la presencia de una tumba real. Sin embargo, lo llamativo es que corriendo fue a telégrafos a mandar ese telegrama para notificar a Lord Carnarvon, que en aquel momento estaba en el castillo de Highclere, que viniera corriendo, que había descubierto una tumba y que le requería de su presencia para poder abrirla. ¿Por qué digo que es llamativo esto? Porque en ningún momento Carter le hace conocedor a Lord Carnarvon de que se trata de la tumba de Tutankamón. En teoría porque no había rebajado la tierra y no se veían los sellos de la necrópolis con el nombre del faraón niño. Esto es bastante extraño porque lo normal es que Carter hubiera seguido bajando un poco, primero para confirmar que se trataba de una tumba real, de la tumba de un soberano, y sobre todo confirmar que era la tumba tan buscada, la tan anhelada tumba de Tutankamón, algo por lo que él había estado trabajando en el Valle de los Reyes prácticamente una década. Que lo hizo
y volvió a cubrir con tierra esa parte de los sellos de Tutankamón? Pues es muy posible. Quizás no lo hizo por mala praxis de arqueólogos, sino sobre todo para cubrir la idea y que empezara a correr, ¿no?, entre los ladrones de tumbas, que él sabía que entre sus propios obreros había contactos con el mundo del tráfico ilegal de antigüedades. Bueno, pues para evitar todo ello, quizás volvió a tapar esa parte y no dijo a nadie que se trataba realmente de la tumba de Tutankamón. Seguramente, de haber existido este hecho, de haber sido real, yo creo que él hubiera sido el único en conocerlo, porque guardar un secreto en Egipto es prácticamente imposible, ¿no? Porque en el momento en que se lo dices a un obrero, a un jefe de obreros, esa voz empieza a extenderse. Por mucho que digas, no se lo digas a nadie, es algo que queda entre tú y yo. Ese es el acicate, esa es la regla de 3 para que automáticamente, en el momento que te das la espalda, se lo esté cantando a otra persona, ¿no? Es uno de los problemas que tienen en Egipto y es algo que ellos mismos reconocen, ¿no? Es posible, como digo, que entonces Carter fuera conocedor de que esa tumba que acababan de encontrar era la de Tutankamón, pero se guardara para sí mismo ese secreto. Es más, le dice a Lord Carnarvon que se trata de una tumba intacta, ¿no? Yo no sé, no recuerdo las palabras que utiliza, ¿no? Pero si no había destapado la tierra y no había dejado ver en su totalidad la puerta, ¿cómo podía saberlo? Y si esto era así, es imposible que no viera los cartuchos con el nombre de Tutankamón y los sellos reales de la necrópolis, ¿no? Todo ello es bastante extraño, ¿no? Pero entra dentro de ese aspecto quizás más policíaco, ¿no?, que rodea al descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Quizás uno de los hechos más significativos que nos lleva a decir que Howard Carter sabía que en ese lugar del Valle de los Reyes había algo que llevarse a la boca, quizás no de una manera tan evidente, ¿no?, con que fuera la tumba de Tutankamón, es que antes de comenzar la campaña, recordad esa historia de que Lord Carnarvon quería abandonar los trabajos y desestimar el permiso de excavación en el valle. Esto haría que se perdiera el trabajo de Howard Carter, y este mismo Carter le insistió a Lord Carnarvon para que por favor aguantaran solo una campaña más, y que incluso si fuera necesario él mismo pondría el dinero para poder realizar los trabajos. Curiosamente, la excavación comienza el 2 de noviembre. Bueno, pues el tiempo para plantar las tiendas de campaña, para limpiar un poco el terreno. El 3 comienzan a rebajar un poco el suelo, y el día 4, a primera hora de la mañana, es cuando aparece ese peldaño, descubierto por uno de sus obreros, tal y como nos cuentan los testigos de la época, entre ellos Hussein Abd Rasul, a quien luego se le ha querido hacer ver por parte de sus hijos como ese niño aguador, ese mito del niño aguador que descubrió la tumba. El propio Hussein nos cuenta que no, que él estaba en otro sitio y que fue su padre junto con Carter quienes descubrieron el primer peldaño. Esto, como digo, pues no deja de ser llamativo, ¿no? El diario de Carter también es muy vago, ¿no?, en descripciones, ¿no? Aparece el primer peldaño de una tumba en el valle, ¿no? Es la entrada, el texto que aparece de ese día 4 de noviembre del año de 1922. Pero seguramente el conocimiento de todo ello debía de ser pues mucho mayor, ¿no? Lo que nos implica a pensar, ¿no?, nos obliga a pensar que realmente Carter sabía, era consciente. No voy a decir que ahí estuviera la tumba de Tutankamón, ¿no? Pero sí que había una tumba que además había quedado tapada, ¿no?, por las casetas de los obreros que había por encima, que tuvo que tirar, y que esto justificaba, ¿no?, el hecho de que quizás ahí había una tumba intacta también, ¿no?, porque sabía que era terreno virgen desde el punto de vista arqueológico. ¿Que conociera o no el nombre de Tutankamón? No lo sabemos, pero es muy posible que sí conociera la ubicación exacta de la tumba, y de ahí que el día 2 comenzaran justo a excavar ahí, tiempo antes, un año antes creo, se hiciera ese muro, esquina de cierre para evitar que cayeran cascotes, y luego en definitiva el descubrimiento de los escalones, de los 16 escalones que llevaban a esa tumba maravillosa, a la KV-62.
pero aún así todo este vacío, como digo, de información ha hecho pensar a más de uno en la idea de que, bueno, no solamente Carter conocía la ubicación exacta, sino que incluso había entrado a la tumba de Tutankamón y conocía sus secretos. Esto apareció, bueno, de una forma desarrollada, extensa, en un libro totalmente absurdo que se llamaba The Tutankhamun Deception, el engaño de Tutankamón, de Gerald O'Farrell, que yo leí hace 2 décadas, lo compré en Egipto. Hace pocos meses me invitaron a que valorara, ¿no?, la posibilidad de traducirlo al castellano, y dije que ni de coña, ¿no?, que es que no había por dónde tomarlo, ¿no? Pero O'Farrell lo que dice es que no, que Carter conocía la ubicación de la tumba de Tutankamón porque cuando tú entras en la tumba de Ramsés VI, que está un poquito por encima, es cierto, ¿no?, que puedes escuchar, una vez que estás en la antecámara de Tutankamón, escuchas a la gente pasar por encima, por ese pasillo, por esa galería de la tumba de Ramsés VI. ¿Que hay una conexión entre una galería y otra? Pues no lo podemos decir porque físicamente no se ve, ¿no? Gerald O'Farrell imagina, ¿no?, e inventa una teoría absurda diciendo que a través de ahí había hecho Carter un agujero que luego había tapado, patatín, patatán. Eso es absurdo, ¿no? Se lo hubiera visto el truco el primer día. Pero esto entra también un poco en esa desazón que definitivamente y la búsqueda, ¿no?, de minar la figura de Howard Carter que ha existido a lo largo del siglo XX, ¿no? Pensemos que ha sido señalado y bueno, la idea que él tuvo, que lo hubiéramos tenido todos nosotros en ese año de 1922, de cuando junto con Callender, Lady Evelyn Herbert y Lord Carnarvon entran en la antecámara ese 26 de noviembre del año 1922, esa misma noche entran en la cámara funeraria, ¿no?, haciendo un agujero en esa pared que estaba cuidada por los 2 guardianes. Esto que se descubrió luego y que bueno, que deja un poco en entredicho el trabajo de Carter, bueno, pues a mí me parece de lo más normal. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Llama la atención esa idea, ¿no?, de intentar, como digo, perseguir, desdeñar, y sobre todo con muchas leyendas urbanas, ¿no?, de que esa noche furtiva entraron Carter y el resto de componentes del equipo y se llevaron joyas, ¿no? Se llevaron cantidad de pectorales de oro y tal, y que Lady Evelyn hizo fortuna y Lord Carnarvon también con todo ello. Y, bueno, pues es un poco tonto, ¿no?, un poco absurdo decir este tipo de cosas, porque ese tipo de piezas al final acaban apareciendo y nunca han aparecido. ¿Por qué? Porque nunca ha existido esa historia de los pectorales o de las joyas que salieron de la tumba de Tutankamón. Como veis, es mucho lo que queda por contar, por decir, por comunicar del descubrimiento de la tumba de Tutankamón. Lo decía al principio, es uno de los hallazgos más increíbles de la historia, no solamente por el resultado, sino también por la forma en que se hizo, ¿no? Esa búsqueda insistente por parte de Howard Carter con el mecenazgo de Lord Carnarvon, y al final la culminación de un gran sueño, ¿no?, que le había llevado durante años y años de trabajo desde que llegó por primera vez en 1891 a Egipto con apenas 17 años como un simple acuarelista, y convertirse poco a poco en el mejor arqueólogo de todos los tiempos. Y eso generó pues muchas envidias en la época, que han quedado pues prácticamente coleando, ¿no?, hasta el presente, ¿no? Recordemos que su tumba, por ejemplo, en el cementerio de Punday Vale en Londres, bueno, pues tuvo que ser remodelada en el año 92 con el 70 aniversario, y fue a partir de una plataforma, ¿no?, de dinero público, de donaciones privadas para conseguirlo. El Museo Británico, cuando se enteró de que se estaba haciendo eso, pues se le cayó la cara de vergüenza, y lo que hizo no fue devolver todo ese dinero, y nosotros nos encargamos de hacer la placa, ¿no?, esa placa maravillosa, esa lápida maravillosa que ahora tiene con ese texto de la Copa de los Deseos, recordando un poco ese viaje de
ultratumba de Howard Carter, acompañando los dos de la mano a Tutankamón hacia el reino de Osiris. Espero que hayáis disfrutado de este vídeo. Si os ha gustado, podéis colaborar, podéis apoyar al canal haciendo donaciones en ese botoncito que hay debajo de la pantalla donde pone gracias. Ahí podéis interactuar también por medio de los mensajes con nosotros. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya, comentadlo y compartidlo en las redes sociales, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.